Hola familia sembradora, por si aún no lo sabías, este es el canal oficial de nuestra iglesia, El Buen Sembrador. Así que suscríbete, dale like y comparte. Ahora edifícate con la prédica de esta semana. Dios te bendiga. Muy bien, le dije que íbamos a ir al Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículo 28. Comienza diciendo la escritura de esta manera. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el mandamiento de todos? Bueno, usted conoce que permanentemente los escribas, los fariseos y todas estas personas rodeaban al Señor tratando de desafiarlo sobre algunas preguntas en particular, no porque le interesaba la enseñanza del Señor, querían ver si verdaderamente conocía, si verdaderamente era el Hijo de Dios, si verdaderamente, ¿no es cierto?, manejaba el conocimiento que ellos mismos también tenían. Habían terminado de disputar sobre el tema de la resurrección, sobre el tema del final de los tiempos, y ahora lo confronta este escriba y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Algo que todo judío sabía, ¿no es cierto?, era algo que repetían permanentemente, y el Señor entonces le va a decir, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Era parte de la oración diaria, lo repetían 3 veces por día mínimo, lo repetían permanentemente. Era la confesión de que era un pueblo que tenía un Dios y que había un solo Dios. No era un pueblo politeísta, no era un pueblo que creía, ¿no es cierto?, en la creación, en las plantas, los animales, como tantos otros. No tenían dioses como Babilonia, como los egipcios y demás. Entonces era parte de su identidad cuando ellos decían esto, ¿no es cierto? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Era lo que creaba la identidad de pueblo. Uno tiene que tener identidad, ¿no es cierto? ¿En quién creemos? La doctrina, uno tiene que saber qué creemos en la iglesia donde estamos. No podemos ir a una iglesia solamente porque me gusta la alabanza, porque solamente me gusta el perfil de la teología de culto, o porque tengo amigos en ese lugar. Usted tiene que saber qué predicamos, qué no que predicamos, de qué estamos enseñando de acuerdo a la Escritura. Por eso es importante ser parte de la red de discipulado, porque usted podrá tener claro qué creemos, qué decimos, qué no decimos, porque a veces hay muchas personas que con un buen sentir buscan a Dios, pero están en lugares que esos caminos no los llevan a Dios. Usan una Biblia parecida, pero no tiene nada que ver con nuestro Dios ni con nuestro reino. Entonces usted tiene que estar seguro. Usted no puede estar en cualquier lugar. Usted tiene que estar seguro porque de eso depende su comunión con Dios hoy y su eternidad. Y ahora va a hablar, ¿no es cierto?, el versículo 30 y el 31, que es el centro de lo que queremos compartir esta mañana. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quiere decir que la base de la relación con Dios está en este mandamiento. Esto es para todos, no es solo para algunos, es para todas las épocas, ¿no es cierto?, donde el hombre ha estado y va a estar sobre la faz de la tierra. Si uno pone por obra esto, entonces sobre eso puede edificar. Venimos estudiando la carta a los Corintios y habla que para sobreedificar hay que tener un buen fundamento. Y el buen fundamento es Cristo, ¿no es cierto? Dice que cada uno seremos juzgados en la carta a los Corintios de acuerdo a lo que sobreedificamos. No podemos edificar sobre la arena. Usted ya vio lo que le pasa a los que edifican en la arena, ¿no es cierto? Eso la Escritura lo ha dicho miles de años. Pero acá nosotros insistimos en edificar sobre la arena sin fundamento, y es por eso que el huaico se lleva a las casas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en las cosas del Señor es exactamente igual. Si usted no tiene un buen fundamento sobre qué está fundamentada su relación con Dios, parece que tenemos relación con Dios, pero podemos tener religión, podemos tener tradición, podemos acostumbrarnos a hacer lo que todos hacen
pero en definitiva no tener una relación con Dios. Y aquí el Señor, el mismo Señor Jesucristo, le recuerda, no estaba solamente este hombre que estaba, este escriba, sino que había siempre una multitud que los rodeaba, y dice algo que llega a estos días y que por el mismo Espíritu Santo nos desafía a ti y a mí, que tenemos que poner por obra. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiere decir que no puede ser algo solamente mental. Hay personas que la verdad que tienen una buena intencionalidad, estudian la palabra, pero solo están en el interés de estudiar la palabra. Y si uno se queda solamente ahí y no involucra todo su ser en la relación con Dios, lamentablemente no le servirá de nada ni aquí ni en la eternidad. Dios está esperando que nuestra relación sea genuina, que nuestra relación con Él sea profunda, que nuestra relación con Él sea total. Si no, no hay señorío del Señor. Si uno solamente lo tiene en el nivel de emociones, bueno, es buenos momentos, pasamos buenos momentos, nos alegramos, nos gozamos, disfrutamos en medio de la alabanza, pero no es una comunión profunda con Dios. Dios nos demanda tener una relación plena, total, con todo nuestro corazón. Está hablando de los sentimientos, ¿no es cierto? Lo que nos motiva a hacer cosas. Cuando usted está, ¿no? Hoy podemos ver de que aún en la educación hablan de que el impacto, la importancia de las emociones en la educación. Algo que antes los que somos de la vieja era no estaba en ese concepto. Solo era el saber por el saber, solo era una educación memorística. Sin embargo, hoy hay como 8 áreas ¿no es cierto?, del conocimiento, del aprendizaje. Y en medio de eso tenemos también la parte emocional. Cuando usted estudia algo que le gusta, que le atrae, que le motiva, usted no necesita a nadie que lo esté persiguiendo para que estudie. Usted mismo investiga, usted mismo busca materiales, usted mismo quiere saber más del área que usted tiene interés. Bueno, eso que hoy la educación le llevó miles de años para descubrir, muy bien, Dios lo sabe desde siempre y es por eso que está motivando que en nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro intelecto, a donde están las emociones, los sentimientos y todo, tiene que estar completamente, ¿no es cierto?, involucrado en la relación con Dios. No podemos tener una relación con Dios superficial. Los que pastoreamos sabemos lo que le pasan a los que tienen una relación con Dios superficial. Es como aquella semilla, ¿se acuerda? Cuando el Señor enseña que el sembrador salió a sembrar. Pero esa semilla que cayó sobre la superficie, que cayó en un lugar con poca tierra, ¿se acuerda? La que cayó en la superficie se la comieron los animales, ¿no? Se la comieron los pájaros. Pero la que cae sobre ese poquito de tierra fértil, luego dice que de crecer se seca. Luego de crecer desaparece. En primera instancia parece que está bien. Los que somos del campo conocemos eso. Parece que la planta está bien, parece que está creciendo bien, pero esa planta nunca va a permanecer ni nunca va a traer el fruto que tiene que traer. Finalmente se cae, se seca, no tiene raíces, no tiene donde jalar raíces, no tiene tierra. Bueno, esto es lo mismo, hermano, en las cosas del Señor. Si uno va a tener una relación superficial, nunca sabe por qué está en el reino. Y entonces cae en la religión. Y la religión nunca va a llenar todas tus expectativas y todas mis expectativas. Sería lo más tonto estar involucrado en una religión, porque eso nunca traerá la respuesta a todas nuestras necesidades y nunca nos dará una relación que tiene que ver con la eternidad con Dios. Usted y yo no estamos edificando una relación solamente mientras vivamos en esta tierra con Dios. Estamos desarrollando una relación que tiene que ver con la eternidad. Y entonces es ahí a donde vemos los frutos de la persona que tiene una comunión, como dice acá, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Quiere decir que estamos saturados de las cosas del Señor. Pero uno se da cuenta cuando la persona, cuando habla y no habla con fundamento escritural,
no reacciona de acuerdo a los valores, los principios de Dios en la Biblia, nos damos cuenta que entonces su relación es muy efímera, muy superficial, muy esporádica de vez en cuando. Pero sabe, eso no viene automático. Las personas creen que usted nace de nuevo y que, bueno, ya ahora me echo a dormir y bueno, todo lo demás se da. No, no puedo reemplazar la obra de mi Señor. Nadie puede reemplazar, mejorar la obra de mi Cristo en la cruz del Calvario. Pero usted y yo tenemos que hacer algo cada día. Y si usted y yo cada día no leemos la palabra, si cada día no tenemos un anhelo, un interés, una motivación profunda de la comunicación con Dios, finalmente lo nuestro se va a opacar, va a perder brillo, va a perder profundidad, va a perder, ¿no es cierto?, la relación que tenemos que tener, que el Señor espera de usted y de mí. El Señor está esperando eso. Y que el beneficio no es para Él, el beneficio es para usted y es para mí. Si usted y yo no vamos a la palabra cada día, si usted y yo nos separamos un tiempo para orar, si no hay un anhelo de escuchar la voz de Dios, de hacer la voluntad de Dios, lamentablemente, en la mejor intención, en la mejor iglesia del mundo, finalmente nuestro todo ese aparente buen sentir, ¿no es cierto?, no tendrá el fin esperado, sino que será un fin inesperado, inadecuado, y no daremos el fruto que el Señor espera. No podemos compartir como todo. ¿De qué vamos a compartir? Si no tenemos abundancia de palabra en nosotros, ¿qué vamos a compartir? Vamos a compartir los deseos de nuestro corazón, los berrinches, las explosiones producto de la carnalidad humana. Eso vamos a compartir. Pero el Señor espera que usted y yo estemos en una comunión permanente. Siempre vamos a utilizar el ejemplo del matrimonio. Usted y yo un día pasamos por el altar, un día fuimos primero al registro civil y en el altar alguien bendijo nuestro matrimonio. Pero ese no es un seguro de vida para su matrimonio. Ese es el comienzo, es el fundamento. Hicimos un pacto delante de Dios que vamos a vivir juntos. Pero luego esos dos papeles que tenemos, el documento que nos dan en el registro civil y el documento que nos dan en la iglesia, no va a sustentar tu matrimonio, hermano. Ni la oración de ese pastor va a sustentar tu matrimonio. Eres tú que en el día a día tienes que hacer algo para que ese matrimonio prevalezca. Eres tú que en el día a día tienes que invertir tiempo en la comunicación, tiempo en estar juntos, en deleitarte. Todo eso que se va sumando en el día a día y es lo que te va a permitir vivir 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años con tu esposo o tu esposa. No es algo automático. Uno en la pastoral ve centenares de matrimonios que son buenos padres, pero pésimos esposos. Pésimos esposos. Son buenos padres, han tenido 3, 5 chicos, lo dan todo por sus hijos. Trabajan de sol a sol para darle estudio, para darle alimento, para darle todo. Pero como esposos son un fracaso. Es por eso que cuando los chicos se van de la casa, cuando ya todos se casan, es cuando ya llega la época de que hablamos del nido vacío, cuando ya nuestros hijos ya no están con nosotros, infinidad de matrimonios se separan. ¿Por qué? Porque no tenía nada que los unía. Simplemente eran padres, pero no eran esposos. De la misma manera es con el Señor, hermano. Si usted y yo no tenemos una comunión diaria, permanente, profunda, intensa, a donde todo tenga que ver con el Señor, entonces simplemente tendremos religión. Y da lo mismo entonces estar en esta iglesia que en la otra, estar en una religión que en la otra, da lo mismo. Por eso la gente anda como, ¿no?, peregrinando por ahí, porque no tienen comunión con Dios. No tiene la culpa la iglesia 1, ni la 2, ni la 3. Son ellos que no tienen comunión con Dios, que no tienen identidad. Cuando usted tiene identidad, es parte de lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Entendió? Bueno, entonces, es con todo, hermano. Le tiene que poner todo el punch, le tiene que poner toda la pasión. Como los chicos cuando les gusta el fútbol, llueva, no llueva, haga frío, haga calor, van a jugar al fútbol. Pero para las cosas del Señor no tiene el mismo punch. El otro que tiene el chifle del estudio, ese estudia sin importar qué. Y así cada uno en lo suyo. Bueno, en la cosa del Señor no es automático. No es porque,
bueno, no tengo otra cosa y voy el domingo a la mañana o voy un día a la semana. No, eso solo es el resultado final de mi caminar con Dios. Mucha gente viene un domingo a un culto tratando de salir solamente renovado y cargado la batería, dicen los chicos. Les quiero decir, la motivación no es la adecuada. Uno viene una vez, 2 o 3 veces a la semana a una reunión porque viene en gratitud al Señor. El Señor ha sido fiel con nosotros, de lunes a lunes, las 24 horas al día. Usted y yo no tenemos nada de qué acusarle a Dios de infidelidad. Él es fiel. Y entonces, pero tenemos que ser hallados fiel nosotros. Así como hablamos del matrimonio, la fidelidad no se demuestra solamente en no tener otra pareja en paralelo, sino que también se demuestra en ponerle todo el punch a ese matrimonio para mantenerlo vivo, para que no sea una carga ese matrimonio. Porque si no, claro que se vuelve un yugo el matrimonio, se vuelve un peso, se vuelve algo difícil de soportar. Pero si usted le pone todo el punch, usted disfruta con su compañero y su compañera, usted está pensando lo mejor por el otro, bueno, entonces usted quiere disfrutar de eso. Usted no está esperando todo el día en la calle para llegar cuando todos duermen en su casa, porque usted está queriendo estar en su casa a las horas que puede y disfrutar con su esposa, con su hijo, con lo que el Señor le ha dado. De la misma manera con el Señor. Uno debe tiene que separar tiempos para Dios. Me agradaría decirle que solo con el culto usted va a vivir. Usted no puede tener una buena vida espiritual solo viniendo a la reunión. La reunión, usted tiene que venir porque es parte de esa ofrenda de labios que le damos al Señor como pueblo, es parte de la demanda que dice, no os dejé de congregar como algunos saben hacerlo, pero tengo que tener comunión diaria, personal, permanente en mi casa. Usted sabrá, a algunos les será más fácil de 3 a 4 de la mañana tener un tiempo con el Señor, a otros a las 6 de la mañana, otros serán la siesta, otros. Usted sabe, nadie le va a imponer el horario a usted. Pero si usted no tiene el anhelo, no tiene el deseo de ir a la presencia de Dios, no tiene el anhelo de leer una porción cada día, no puede crecer, no puede madurar, no se puede dar lo que Dios espera para usted. Dios espera lo mejor para usted y para mí, por eso dice, amarás al Señor tu Dios, nos demanda todo, con todo tu corazón. Él tiene que llenar mi corazón, Él tiene que llenar todo, ¿no es cierto?, mi sentimiento. Él tiene que llenar todo lo que tiene que ver la parte almática, ¿no?, en todos los sentidos que usted y yo tenemos. Todo tiene que estar puesto ahí. Dice también, con toda tu mente. Si mi mente se llena de la palabra de Dios, entonces tendremos respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces podremos decir, escrito está. Y usando la palabra correcta de acuerdo a la necesidad. Las cosas espirituales a lo espiritual, en el momento justo, el consejo adecuado, para la necesidad adecuada. Entonces reaccionaremos como Dios espera que reaccionemos. Pero no es automático. No es que porque solamente voy a una iglesia, no es porque un día acepté al Señor, no es porque soy el nieto del pastor, no tiene nada que ver eso. Usted tiene un desafío de parte de Dios de poner por obra todo esto que nos dice la Escritura, ¿no es cierto? Y aún habla con todas tus fuerzas, ¿no? Aquí en Marco habla de esta manera, agrega con todas tus fuerzas, quiere decir que toda la capacidad que Dios nos ha dado es para el Señor, que le pertenece a Él. Y si vamos a Él en el día a día, entonces seremos renovados y nuestras fuerzas serán renovadas, nuestro anhelo de comunión serán renovados. Entonces viviremos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque muchas veces queremos forzar a Dios y algunos extorsionan a Dios en su oración y en su ayuno. Señor, tú tienes que hacer esto. Porque tú lo has dicho, ¿no? La verdad que eso me trae una ira santa, ¿no? Porque uno conoce cómo vive mucha gente. Y cuando escucha que le dicen eso a Dios, es una falta de respeto a Dios. Dios sabe bien lo que dijo y Dios sabe bien lo que va a hacer. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? No puedo extorsionar a Dios. Tú tienes que hacer esto, Señor. No, Él es Dios. Y usted y yo solo nos tenemos que rendir ante su soberanía.
Usted y yo tenemos que reconocer que Él es Dios. No puedo presionarlo. Señor, ¿por qué dejaste llover? ¿Por qué pasó el barro por mi casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es inmadurez espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted y yo vivimos en esa comunión profunda con Él, entonces viviremos, como decíamos recién, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Entonces disfrutaremos del cumplimiento global de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Entonces seremos bendecidos y seremos de bendición. Porque la verdad que la idea de Dios no es bendecirnos solamente para que acumulemos, para que no estamos en la época de los acumuladores, ¿no? Vio esos programas, ¿no? Esos que juntan cualquier cantidad de cosas en la casa, hay algunos programas de televisión, algunos tienen la casa llena de cosas. Bueno, es la época de los acumuladores, de que acumulan la gente cosas que nunca va a usar. Compran, invierte y se endeuda para comprar cosas que nunca va a usar. La Biblia dice, te bendeciré y serás de bendición. Hay un principio bíblico, escritural, de que lo que recibimos tiene que ser para poder bendecir a otro. Si no, de lo contrario, ¿no es cierto?, no se cumple lo que la Escritura dice. Podría quedarme ahí una hora más, pero no puedo. Y vamos al segundo mandamiento que está ahí mismo. Y dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la prédica tiene mucho que ver con lo que sucede hoy. No puedo ser un brazo del pueblo de Dios adecuado si primero no tengo una buena comunión con el amado. Esa buena comunión con el amado me va a permitir poner por obra el segundo gran mandamiento. Y es que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos. Claro, hay prójimos muy cercanos, que es tu familia, mi familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Hay un prójimo un poquito más ahí, que es el pueblo del Señor, pero tenemos toda una ciudad y una nación que son nuestro prójimo. Y en este tiempo, usted y yo tenemos que demostrar que estamos dispuestos a poner por obra este mandamiento. No podemos poner por obra y que traiga el resultado que el Señor espera sin la primera comunión con Dios. Apreciamos, valoramos lo que mucha gente que no es cristiana, mucha gente que aún odia a Dios, sin embargo estos días están ayudando, ¿no? Hay personas que verdaderamente son, ¿no es cierto?, enemigos de Dios. Sin embargo, estos días están ayudando en las necesidades de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestro barrio. Pero es Dios que espera que usted y yo lo hagamos. Pero no solamente si es que no te pasó nada, en medio de la necesidad. Valoro el testimonio de hermanos que, habiendo ellos perdido muchas cosas, hoy están ayudando. Valoro el trabajo de personas que no tienen la respuesta para su necesidad. No saben cómo van a volver a tener la casa, no saben de qué van a vivir los próximos días, pero están dispuestos a ayudar. Porque no está si no te pasó nada, tú ayudas. No es así. El tema es a pesar de. Y el Señor será fiel. El Señor, Él tiene la respuesta. Como dijimos, mientras nosotros estamos en el medio del problema, Dios ha levantado clamor en medio de las naciones a favor del Perú. Pero no solamente ha levantado clamor, sino que ya los canales de ayuda van llegando. Qué bueno que el Señor mueve en el contexto de las naciones para ayudarnos. Pero nosotros tenemos que estar bien. Cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los que estamos en cualquier iglesia de esta ciudad, que tenemos más de 300 congregaciones evangélicas, si todos nos levantamos. Ayer teníamos una reunión de pastores, ¿no?, justamente desafiándolos de que tienen que levantarse, de que tienen que asumir el reto, de que no nos podemos quedar entre las cuatro paredes, que algo tenemos que hacer. No para publicarlo, como le dijimos, no tenemos interés de publicación, no tenemos interés que digan que el buen sembrador o que alguien en particular o que las asambleas, no nos interesa nada de todo eso, porque hay uno solo que está mirando y es Dios. Y Dios sabe por qué lo haces tú y por qué lo hago yo. ¿Por qué no lo haces tú y por qué no lo hace el otro?, ¿no? Entonces,
ni siquiera decir, hermano, ¿por qué usted no lo hace? Tranquilo, esto es con Dios. El que va a recompensar es Dios. Y la verdad que Él va a llegar a tiempo, ¿no es cierto?, si nosotros estamos dispuestos, ¿no? Y quiero terminar, ¿no es cierto?, esta prédica, esta reflexión más bien, ¿no?, de que si tenemos una comunión profunda con el Señor y vamos a poder poner obra esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en el mismo Evangelio, el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 12, así que, se lo leo por una cuestión de tiempo, porque ya estoy en hora, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ese es, ¿no es cierto?, es la regla de oro, dice la Escritura. Escuche bien, primero vimos el primero y segundo mandamiento de que nuestro Señor Jesucristo le puso a memoria a los que le rodeaban, pero que por el Espíritu Santo llega a nosotros hoy. Pero dice justamente en la regla de oro que lo que queremos que los hombres hagan con nosotros. ¿Quién no quiere que le ayuden? ¿Quién no quiere que no estén ahí, lo apachurren? ¿Quién no quiere? Bueno, dice, eso tenés que hacer vos con los otros. Es el punto. Quiere decir que no es, háganlo primero conmigo y yo después veo si hago algo o no hago nada. Y Dios sabe. Hay alguien sentado en el trono, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, Él conoce de los que se esfuerzan, ¿no es cierto? Valoro que un montón de los jóvenes que han estado trabajando nunca han agarrado una pala, los pobres están llenos de llagas sus manos, ¿no? Acostumbrados a manejar el mouse de la computadora, ¿no? Ese es el gran esfuerzo. Por eso tienen, ¿no?, problemas con el túnel carpiano, ¿no? Usted sabe que el trabajo del mouse, del ratón de la computadora, afecta al túnel carpiano, que es un tendón que hay acá. Ese es el gran esfuerzo de nuestros jóvenes. Pero estos días sus manos están llenas de llagas, ¿no?, y demás. Lo valoro. Y sabe, el Señor va a recompensar adecuadamente al que lo haga. ¿Amén? Muy bien, póngase en pie, ¿no es cierto? Y quiero solamente traer a memoria el último versículo que leí la semana pasada. ¿Se acuerda cuando el Señor le decía, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso también, dice, me visitaste? Bueno, dice, y ellos le preguntaban, Señor, ¿pero cuándo? Nosotros te vimos hambriento, sediento, desnudo o preso. Y el Señor les dijo, porque lo hicieron.